Hace 5 años, mi hermano, considerado el hijo de oro, me acusó de robo y me echó de casa. Ahora, mis padres desean que testifique contra él por haber robado $100.000 de la empresa de nuestra familia. Entonces, Reddit, aquí estoy yo, 27M, recibiendo una carta de mis padres, con quienes no tengo contacto desde hace 5 años, pidiéndome que los ayude en un proceso judicial. Detalle, es contra mi hermano menor, Lucas, 24M, quien fue la razón por la cual me echaron de casa. Honestamente, no sé ni qué pensar. Lucas y yo nunca nos llevamos bien. Desde pequeños, la rivalidad entre nosotros era evidente, y culpo totalmente a mis padres por eso. Cuando él nació, quedó claro que era su prioridad. Yo solo era un niño tratando de entender por qué mi presencia parecía menos importante, y eso me llenó de resentimiento. Cuando Lucas creció, también comenzó a competir por la atención de nuestros padres. En lugar de desanimar este comportamiento, mis padres lo incentivaron. Era como si les gustara ver quién lograba más aprobación. ¿El mayor problema? Lucas siempre ganaba. Él era el hijo de oro, el que podía hacer cualquier cosa sin recibir reprimenda. Yo, por otro lado, era el culpable de todo lo que salía mal. Esto solo aumentaba mi frustración, y nuestros conflictos dejaron de ser infantiles para convertirse en verdaderas guerras. Hace 5 años, tuvimos una pelea muy fea. Ni siquiera recuerdo exactamente el motivo, pero lo que sucedió después cambió todo. Estaba en casa durante las vacaciones de la universidad, y Lucas empezó a gritar diciendo que su tarjeta de crédito había desaparecido. Revolvió toda la casa, fingiendo buscarla. Al final, encontró la tarjeta en mi billetera y comenzó a acusarme de robo. Para mí era obvio que él la había puesto allí, pero nadie me escuchó. Fue más allá, sacó una MacBook nueva que había escondido debajo de mi cama, afirmando que había usado su tarjeta para comprarla. No tenía sentido. Ni siquiera sabía cómo acceder a su dinero. Pero, por supuesto, Lucas empezó a llorar e inventó una historia triste sobre cómo había arruinado sus planes de comprar un auto. Como siempre, mis padres se pusieron de su lado. Sin siquiera escucharme, decidieron que yo era un ladrón. Intenté defenderme, pero fue inútil. Dijeron que estaban avergonzados de mí y me ordenaron que recogiera mis cosas. Me echaron esa misma noche. Como si eso no fuera suficiente, también cortaron el dinero que me ayudaba a pagar la universidad en mi último año. Estaba devastado, pero no tenía elección. Me fui a casa de mi tía Sara, la única persona de la familia que siempre me apoyó. La tía Sara y el tío Marcos reunieron dinero para ayudarme a terminar mis estudios. No sé qué habría hecho sin ellos. Aún así, nunca quise abusar de su generosidad. Tan pronto como conseguí mi primer empleo, comencé a devolverles todo el dinero. No fue fácil, pero lo logré. Durante estos 5 años, corté completamente los lazos con mis padres y con Lucas. Le pedí a mi tía Sara que no compartiera mi dirección ni ninguna información sobre mí. Ella lo respetó. Y, honestamente, fue la mejor decisión que tomé. No los extrañaba. No quería saber nada sobre lo que estaban haciendo o pasando. Para mí, ellos habían muerto ese día. Todo estaba en paz hasta la semana pasada, cuando mi tía apareció con una carta de mis padres. Querían mi ayuda para testificar contra Lucas, quien, aparentemente, estaba siendo procesado por robar $100.000 de su negocio. Según la carta, finalmente se dieron cuenta de que él no era el hijo perfecto y querían reparar lo que me hicieron. Es surrealista. En la carta contaron que Lucas no había hecho nada útil con su vida en los últimos años. Se tomó un año sabático después de la preparatoria, pero terminó convirtiéndose en 3 años de fiestas y videojuegos. Mis padres incluso intentaron encaminarlo, pero fracasaron. Cuando abrieron un negocio, le dieron un ultimátum: o conseguía un trabajo, o sería expulsado. Lucas, entonces, convenció a mi padre de contratarlo, prometiendo que aprendería todo sobre la empresa para asumir el control en el futuro. Durante algunos meses, parecía que iba bien, pero poco después, mi padre empezó a notar irregularidades en las finanzas. Cuando lo confrontaron, Lucas admitió que estaba robando, pero dijo que era poco y pidió disculpas. Por supuesto, lo perdonaron. En lugar de despedirlo, lo mantuvieron en la empresa, y él lo volvió a hacer una y otra vez. Esta vez, sin embargo, se superó, robando una cantidad tan grande que mis padres decidieron demandarlo. Ahora, después de todo, quieren que testifique contra él, diciendo que eso cerrará el caso. Admitieron en la carta que saben que no robé la tarjeta ni compré la MacBook, pero aún así, no sé si quiero involucrarme. Para mí, ya es demasiado tarde para cualquier disculpa. Después de leer la carta, me quedé sentado en el sofá durante horas, digiriendo todo. Tuvieron 5 años para darse cuenta del error que cometieron y solo ahora, con la soga al cuello, ¿vienen a buscarme? Es difícil creer que esto sea un arrepentimiento genuino y no simplemente desesperación. Aún así, las palabras de la carta seguían resonando en mi cabeza. Te necesitamos para corregir los errores del pasado. ¿Y qué hay de los errores que cometieron conmigo? ¿Quién los corregirá?
Desde que salí de casa, mi vida cambió completamente. Pasé de ser un chico que dependía económicamente de sus padres a alguien que luchó por todo lo que tiene. Trabajé a medio tiempo mientras terminaba mis estudios, algo que nunca habría sido posible sin mi tía y mi tío. Pero nada de eso fue fácil. Hubo noches en las que apenas dormía, preocupado por las cuentas o las fechas límite de los trabajos. Mientras tanto, Lucas estaba en casa, jugando videojuegos y viviendo a costa de ello. ¡Qué ironía!, ¿no? Cuando finalmente conseguí un empleo estable, me prometí a mí mismo que nunca volvería a depender de nadie. Estoy orgulloso de lo que he logrado y, honestamente, no quiero nada que me haga mirar hacia atrás. Mi paz viene del hecho de que eliminé a mi familia de mi vida. Entonces, esa carta era como una grieta no deseada en el muro que había construido. Hablé con mi tía Sara sobre esto. Ella, por supuesto, sabía que la carta estaba en camino, pero no quiso interferir hasta que tuviera la oportunidad de decidir por mí mismo. Cuando le expliqué mis sentimientos, simplemente suspiró y dijo, entiendo completamente si decides ignorarlos. No les debes nada. Fue un alivio escuchar eso, pero aún así sentí una punzada de culpa. No por mis padres, sino por la situación. Sabía que mi testimonio realmente podría sellar el destino de Lucas en el tribunal, y por más que lo mereciera, eso significaría involucrarme de nuevo con las personas que más me habían lastimado. En los días siguientes, intenté distraerme con el trabajo, pero la carta seguía atormentándome. Incluso soñé con eso. No era tanto la solicitud de ellos, sino el hecho de que esperaban que simplemente dejara el pasado atrás. Como si fuera fácil borrar años de negligencia, favoritismo y traición. Me acordé de todas las veces que Lucas manipuló la situación para perjudicarme. Cuando éramos adolescentes, tenía un talento especial para meterme en problemas, inventando historias o distorsionando hechos. Y mis padres siempre le creían sin cuestionar. Aquel incidente de la tarjeta y el MacBook fue el punto culminante, pero no fue el primer caso en el que me convirtió en el villano. En el fondo, creo que siempre supo que era el favorito y utilizaba eso para controlarme. Por otro lado, recordar eso solo me daba más razones para no ayudar a mis padres. Al fin y al cabo, ellos crearon a ese monstruo. Fueron ellos quienes pasaron años blindando a Lucas de cualquier consecuencia y descuidándome a mí. Si hubieran establecido límites claros para el años atrás, probablemente no estarían en esta situación ahora. En la tercera noche después de recibir la carta, decidí tomar una decisión. Llamé a mi tía Sara y le dije, quiero que les digas que no voy a ayudarlos. Ella se quedó en silencio por un momento, pero luego respondió, creo que estás tomando la decisión correcta. No necesitas cargar con ese peso. Aún así, mi decisión no fue tan fácil como esperaba. Había algo dentro de mí que parecía incorrecto al simplemente ignorar la situación. No porque me importaran mis padres o Lucas, sino porque sabía que mi testimonio era crucial para su caso. Sin eso, tal vez él saldría impune de nuevo. Mi tía prometió transmitir mi respuesta, y en los días siguientes, me aseguré de desconectarme de todo. Bloqueé cualquier intento de contacto por parte de ellos y le pedí a mi tía que no me informara sobre su reacción. Para mí, ese era el final del asunto. Pero claro, como todo en mi vida relacionado con mi familia, no fue tan simple. No pasó mucho tiempo antes de que las cosas empeoraran. Mi tía me llamó unos días después, diciendo que mis padres estaban frustrados con mi decisión y habían comenzado a presionarla para que me convenciera de cambiar de opinión. Ella, obviamente, se negó y dejó claro que no se involucraría más en el asunto. Sin embargo, no se detuvieron ahí. Poco tiempo después, recibí mensajes en mi Facebook de cuentas que ni siquiera reconocía, claramente creadas por ellos o por alguien que conocían. Eran disculpas largas y llenas de emoción, diciendo que entendían los errores del pasado y que solo querían una oportunidad para arreglar las cosas. Admitieron, una vez más, que nunca le había robado a Lucas y que probablemente él había montado todo contra mí. Pero había algo extraño en esos mensajes. Sonaban desesperados, sí, pero también manipuladores. Decían cosas como, siempre has sido más maduro, así que sabemos que puedes perdonarnos y hacer lo correcto o no dejes que el odio del pasado destruya esta oportunidad de justicia. Mi sangre hervía al leer eso. Era casi cómico como todavía intentaban ponerme en el papel de hijo responsable mientras me habían ignorado como persona toda mi vida. Ignoré los mensajes, pero no se detuvieron. Al final de la semana, tuve que bloquear las cuentas. Sin embargo, mi paciencia realmente se agotó cuando, la semana siguiente, llegué a casa después del trabajo y encontré a mis padres en la puerta de mi edificio. Me congelé por un momento, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Ellos me vieron y vinieron inmediatamente hacia mí, abrazándome como si nada hubiera pasado, llorando y diciendo que me extrañaban. Me quedé inmóvil, incapaz de reaccionar de inmediato. Cuando finalmente logré hablar, mi primera pregunta fue cómo habían descubierto dónde vivía. Dudaron, pero eventualmente admitieron que habían obtenido la información a través de un amigo antiguo mío, con quien ya no tenía contacto. Eso me molestó aún más. Habían cruzado un límite, pero estaba cansado y no quería discutir en medio de la calle,
así que decidí invitarlos a entrar. Tan pronto como nos sentamos, dejé claro, si vinieron aquí por el proceso contra Lucas, no voy a ayudar. Ese tema no está en discusión. Mi madre inmediatamente comenzó a llorar, diciendo que no era solo por eso, que querían reconectarse conmigo y reparar el pasado. Mi padre, sin embargo, intentó argumentar que el testimonio sería algo simbólico, una manera de finalmente pasar página. Estaba incrédulo. Intenté explicar, pacientemente, que no se trataba del proceso, sino de ellos, de cómo nunca me trataron como un verdadero hijo y esperaban que simplemente olvidara todo ahora que estaban en problemas. Les conté cómo los últimos 5 años habían sido difíciles, pero liberadores. Dije que no tenía espacio para ellos en mi vida, al menos no en ese momento. Insistieron. Continuaron diciendo que estaban arrepentidos, que eran solo humanos y que se equivocaron al tratarme de esa manera. Pero la conversación cambió de tono cuando mencioné que necesitaba tiempo y espacio para pensar. Mi madre comenzó a gritar, acusándome de ser ingrato y de no reconocer el esfuerzo que estaban haciendo al pedirme disculpas. Mi padre también intervino, diciendo que los estaba castigando por errores del pasado, cuando ellos solo querían corregir todo. Cuando me di cuenta de que la conversación se estaba convirtiendo en un ataque emocional, perdí la paciencia. Me levanté y dije que la visita había terminado. Les pedí que se fueran, pero continuaron tratando de argumentar. Fue solo cuando amenacé con llamar a la policía que finalmente se levantaron, ofendidos y llenos de rabia. Mi madre salió llorando, diciendo que no sabía que criar a un hijo significaba ser tratada como una criminal. Mi padre, por su parte, lanzó un último comentario: no te quejes cuando no tengas a nadie en la vida que te apoye. Eso me golpeó, pero traté de no dejarlo notar. Simplemente cerré la puerta detrás de ello. En los días siguientes, intentaron contactarme nuevamente, pero los bloqueé en todas las plataformas posibles. Hablé con mi tía, quien se enfureció al saber de su comportamiento y dijo que estaba de mi lado, independientemente de lo que pasara. Fue un alivio escuchar eso, pero sabía que no iban a rendirse tan fácilmente. Y, de hecho, no lo hicieron. Después del último encuentro desastroso con mis padres, pensé que tendría un poco de paz. Bloqueé cualquier posibilidad de contacto directo, pero siempre encontraban una forma. La semana siguiente, comenzaron a usar números diferentes para enviarme mensajes e incluso correos electrónicos, en los que el tono variaba entre súplicas emocionales y amenazas sutiles. Alegaban que mi testimonio sería decisivo para salvar el negocio familiar y que, si me negaba, sería tan culpable como Lucas, como si, de alguna manera, yo tuviera alguna responsabilidad por sus acciones. Intenté ignorarlos, pero su insistencia empezó a afectar mi salud mental. Fue entonces cuando decidí consultar a un abogado. Le expliqué toda la situación, desde mi ruptura con la familia hasta el reciente acoso. El abogado me aconsejó solicitar una orden de restricción. Aunque al principio dudé, sentí que no tenía otra opción. Mis intentos de resolver la situación de manera amistosa habían fracasado, y no podía permitir que siguieran invadiendo mi vida de esa manera. El proceso para obtener la orden fue directo, especialmente porque tenía pruebas suficientes de que me estaban acosando. Sin embargo, mientras esperaba la aprobación, ocurrió algo inesperado. Un día, llegué a casa y encontré otra carta, esta vez de Lucas. Inicialmente pensé en tirarla sin abrir, pero mi curiosidad ganó. La carta era patética, por decirlo menos. Comenzaba diciendo que entendía cómo debía estar dolido, pero que debía dejar el orgullo de lado y ayudarlo. Admitió que había montado todo contra mí en aquel entonces, pero lo justificó diciendo que era joven y no sabía lo que estaba haciendo. El resto de la carta era básicamente él lamentándose, diciendo que estaba arrepentido, pero que ahora se encontraba en una situación horrible y necesitaba mi ayuda. Su audacia me dejó atónito. Arruinó mi vida en el momento en que más necesitaba apoyo, y ahora venía con una disculpa vacía claramente motivada por la desesperación. Era imposible tomarlo en serio. Rompí la carta en pedazos y la tiré a la basura. Pocos días después, la orden de restricción fue concedida, y finalmente sentí que había recuperado cierto control sobre la situación. Informé a mi tía, quien se sintió aliviada, pero también me contó algo que me inquietó. Mis padres habían comenzado a difundir rumores entre la familia. Decían que yo era cruel e ingrato, y que dejé que el rencor consumiera mi corazón. Algunos parientes incluso llamaron a mi tía, presionándola para que hiciera algo, pero ella, como siempre, se mantuvo firme a mi lado. A pesar de la protección legal, mi madre encontró una última forma de atacarme. Envió un correo electrónico dirigido a mí y a mi tía, donde, de manera increíblemente cruel, insinuó que mi tía solo me había ayudado porque nunca tuvo hijos a quienes amar y que estaba alejándome de mi verdadera familia. Leer eso fue difícil. Mi tía siempre fue la única persona de mi familia que realmente se preocupó por mí, y verla atacada de esa manera me enfureció. Sin embargo, mi tía, en su habitual sabiduría, simplemente se rió del correo y dijo, palabras de una mujer que sabe que perdió el control.
Con el tiempo, las cosas comenzaron a calmarse. La orden de restricción parecía estar funcionando, y finalmente mis padres dejaron de intentar contactarme directamente. Aún así, la situación con Lucas seguía persiguiéndome. Por medio de chismes que mi tía escuchó, descubrí que el caso estaba avanzando y que mi hermano probablemente enfrentaría consecuencias legales serias. Había robado tanto dinero que la única opción para mis padres era demandarlo para intentar recuperar las pérdidas. Por más que quisiera mantenerme al margen, no pude evitar sentir una pequeña satisfacción al saber que Lucas finalmente enfrentaría las consecuencias de sus acciones. Pasó años manipulando a los demás, escapando de responsabilidades y aprovechándose de la buena voluntad de mis padres. Ahora, todo se estaba desmoronando y, honestamente, se lo merecía. Pero, para mí, lo más importante era seguir adelante. Ahora mi enfoque estaba en mi vida, mi carrera y las personas que realmente se preocupaban por mí. Mi novia, con quien llevaba casi 6 meses, era una de esas personas. Estábamos planeando dar un gran paso, mudarnos juntos a un nuevo lugar. Era el inicio de un nuevo capítulo, algo que había estado esperando durante mucho tiempo. Los meses siguientes fueron una mezcla de alivio y pequeñas tensiones. Por un lado, la orden de restricción marcó un antes y un después. Los mensajes se detuvieron, las visitas inesperadas cesaron, y finalmente pude empezar a sentirme seguro de nuevo. Por otro lado, mi tía ocasionalmente traía noticias sobre mi familia, incluso sin querer. Aunque siempre me protegía, aún mantenía contacto limitado con algunos parientes, y era imposible evitar completamente los chismes. Lucas, como era de esperarse, fue condenado por desvío de fondos. Según lo que mi tía escuchó, recibió una pena de 3 años. Al parecer, mis padres fueron firmes durante el proceso, tal vez por primera vez en su vida, pero no fue sin sufrimiento. Perdieron mucho dinero y reputación en el proceso. Y, por lo que parecía, estaban echando la culpa de su propia negligencia a todos, menos a ellos mismos. Mi reacción a la condena de Lucas fue mixta. Una parte de mí sintió alivio. Durante años, él escapó de cualquier tipo de consecuencia, mientras yo, inocente, cargué con el peso de sus acciones. Saber que finalmente enfrentaría la realidad fue casi como una victoria. Pero al mismo tiempo, no pude evitar pensar, todo esto podría haberse evitado si mis padres hubieran sido más justos desde el principio. No solo Lucas tenía la culpa. Ellos crearon a ese monstruo. Mientras tanto, mi vida seguía adelante. Mi novia y yo finalmente nos mudamos a una nueva casa, un lugar pequeño y acogedor donde pudimos comenzar a construir algo juntos. Ella sabía todo sobre mi familia y me apoyaba completamente. No era algo de lo que hablara con frecuencia, pero tenerla a mi lado hacía que el peso de los recuerdos pareciera un poco más ligero. Unas semanas después de la sentencia de Lucas, sin embargo, mis padres intentaron una última jugada. Esta vez, no directamente conmigo, sino con mi tía. La buscaron diciendo que ahora más que nunca necesitaban a la familia unida. Alegaron que estaban arrepentidos y que la condena de Lucas les había hecho ver las cosas desde una nueva perspectiva. Dijeron que querían reconstruir los lazos perdidos conmigo. Mi tía, siendo la mujer firme y leal que siempre ha sido, respondió con un simple, si él quiere, él los buscará. Pero, sinceramente, creo que ya es demasiado tarde. Cuando me contó esto, le agradecí por haber lidiado con ellos. Pero, al mismo tiempo, sabía que eso no se trataba de un arrepentimiento genuino. Estaban desesperados. Lucas estaba fuera de escena, y creo que, en el fondo, querían algún tipo de redención familiar. Pero yo no podía ofrecerles eso. Mi paz vino del hecho de que dejé el pasado atrás, y sabía que involucrarme con ellos nuevamente solo abriría viejas heridas. Los meses siguientes fueron más tranquilos. Continué enfocándome en el trabajo, en mi relación y en las pequeñas cosas de la vida que me traían alegría. Mi tía y yo permanecimos cercanos, al igual que mi tío, quien ahora es como una figura paterna para mí. Nunca pidieron nada a cambio por su ayuda, pero siempre me aseguré de mostrarles mi gratitud. Finalmente, llegué a una conclusión que cambió mi forma de ver todo esto. No importa cuánto digan mis padres que están arrepentidos o cuánto intenten traerme de vuelta. Tomaron decisiones que me afectaron profundamente, y esas cicatrices no desaparecen con disculpas o palabras bonitas. Necesitan vivir con las consecuencias de ello, así como yo viví con las consecuencias de sus elecciones. Hoy, mirando hacia atrás, siento que finalmente estoy en un buen lugar. Tengo un trabajo que amo, una novia increíble y una casa que se siente como un verdadero hogar. Lo más importante, tengo personas que me aman y respetan por quien soy, algo que nunca sentí en mi infancia. Mis padres y Lucas forman parte de un capítulo cerrado. No guardo rencor, pero tampoco siento la necesidad de reabrir esa puerta. Como siempre dice mi tía, algunas personas solo aprenden de la manera más difícil, pero eso no significa que tú tengas que ser parte de su lección. Y así, sigo adelante.